Conocemos a los vikingos como saqueadores y guerreros. De lo que no hablamos es de lo que sucedía después de que la batalla terminaba. Cuando las hachas quedaban en silencio y los muros de escudo se rompían, comenzaba el verdadero horror. No para los guerreros muertos, porque su sufrimiento ya había terminado. Era para sus esposas, para sus hijas, para cada mujer que quedaba con vida en un lugar conquistado. Lo que los vikingos les hacían a ellas hacía que la muerte pareciera misericordia. ¿Crees que conoces la brutalidad vikinga? Las sagas apenas susurran lo que venía después. Si valoras la historia real de los vikingos y los pueblos nórdicos, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Además, comenta desde qué ciudad nos escuchas. Este guión se basa en investigaciones, con fuentes de los relatos de Ibn Fodlan y de hallazgos arqueológicos en los mercados de esclavos de Dublín. Ahora, volvamos a la historia. 845. El monasterio de Clongnoise cae ante Traxius y su flota. 43 monjes mueren defendiendo el altar. El cronista escribe sobre la masacre, pero deja de escribir sobre las mujeres. Sin embargo, nosotros lo sabemos. Tenemos las cadenas. Las excavaciones en Wood Quay en Dublín revelaron el mercado de esclavos vikingo, grilletes de hierro del tamaño de muñecas femeninas, anillos para los tobillos de los niños, suelos de almacenes preparados para contener carga humana. Los vikingos de Dublín no saqueaban solo por plata y oro, saqueaban por carne. Una esposa capturada tenía valor, no como persona, sino como propiedad. Los precios de mercado estaban fijos. 20 piezas de plata por una joven, 15 por una madre, 10 si había resultado herida en la captura. Estos precios están grabados en piedras rúnicas halladas en Schleswig, recibos auténticos escritos en piedra. Pero aquí está lo que las sagas no cuentan. Ser vendida era el final afortunado. Año 862. Los vikingos saquearon el asentamiento de Portmoric. Los anales irlandeses registran 47 guerreros muertos, pero no registran nada sobre las 53 mujeres encontradas en las casas largas. Sin embargo, el suelo de los pantanos cercanos cuenta otra historia. 23 cuerpos, todas mujeres, todas mostrando signos de violencia brutal antes de morir. La violencia no fue aleatoria, seguía patrones. Fracturas en el cráneo por golpes por detrás, cortes en los brazos de intentar defenderse, costillas rotas por largas palizas. No eran muertes de batalla, eran ejecuciones, lentas. La datación por carbono muestra que las muertes ocurrieron pocos días después del saqueo. No murieron luchando, murieron después de rendirse, después de ser tomadas, después de que los vikingos tuvieran tiempo de decidir su destino. Y la elección siempre era la misma. Año 871. El gran ejército pagano captura Reading. Los escritores anglosajones registran la derrota del rey Æthelred, pero no escriben lo que pasó con las mujeres reales. Las excavaciones en el antiguo palacio sajón lo muestran. Piedras en el suelo manchadas con hierro de la sangre, suficiente para decenas de personas. La cultura de guerra vikinga tenía reglas muy estrictas. La esposa de un hombre muerto se convertía en propiedad de su asesino. No como sirvienta, sino como esposa. Matrimonio forzado por conquista. La palabra nórdica antigua era kona, mujer poseída, propiedad que respira. Los códigos legales de Islandia del siglo IX describen el proceso. El captor declara la propiedad en presencia de otros. La mujer no tiene voz, no tiene elección, no tiene escape. El matrimonio es legal. Los hijos que nacen de él son legítimos. El acto se convierte en ley. Los códigos de Gragas incluso fijaban plazos. La reclamación debía hacerse dentro de los 3 días posteriores a la captura. Pasado ese tiempo, otros guerreros podían pelear por ella. Los hombres luchaban por las mujeres como si fueran ganado. Pero el matrimonio forzado no era el peor destino. Año 878. Los nórdicos atacan el monasterio de Vanganger. Los anales irlandeses registran su destrucción total, pero no registran el ritual posterior. Las excavaciones en otros sitios muestran capas de asisa llena de huesos femeninos dispuestos en patrones. Las costumbres funerarias vikingas exigían sacrificios. Cuando un gran guerrero moría, sus cosas se quemaban con él, sus caballos, sus armas, sus mujeres. Ibn Fodlan vio esto en el Volga en el año 921.
Describió el ritual de sacrificio de una esclava en el funeral de su amo. Un testigo, un relato, pero la arqueología confirma que sucedía a menudo. Los huesos en enterramientos de barcos muestran el mismo patrón. Esqueletos femeninos con marcas de estrangulamiento, restos de drogas en los dientes que indican que fueron drogadas antes, hechas para obedecer. Las muertes eran cuidadosas. Las drogas venían de plantas, semillas de beleño halladas en las tumbas, suficiente veneno para provocar visiones y docilidad. Las mujeres morían viendo ilusiones. Tal vez era misericordia, tal vez era peor. Año 907. El gran ejército pasa el invierno en Thetford. Los escritores ingleses registran lo habitual. Ganado robado, iglesias quemadas. No escriben lo que pasó dentro del campamento, en los alojamientos de los seguidores. Pero lo sabemos. Los montones de basura lo dicen. Huesos de bebés, docenas de ellos, todos mostrando signos de asesinato. No eran nacidos muertos, eran asesinatos. Eran los hijos de uniones forzadas entre vikingos y mujeres cautivas, pruebas no deseadas de agresión sistemática. Los métodos fueron rápidos, golpes en el cráneo, limpios y eficientes. Los huesos muestran. Esto no era violencia emocional, era procedimiento. La ley vikinga era clara respecto a los hijos de sangre mezclada. Si la madre era esclava, el hijo era esclavo. Si la madre era propiedad, el hijo era propiedad. Y si el hijo no podía trabajar, el hijo moría. Economía simple. El Domesday Book registra que esta práctica continúa en tiempos normandos. Aldeas enteras en Yorkshire muestran vacíos de población donde deberían estar las mujeres. Los vacíos coinciden exactamente con los patrones conocidos de asentamientos vikingos. La correlación no es prueba, a menos que desentierras los huesos. Las fosas comunes cerca de Ripton cuentan la historia. El campamento de invierno del gran ejército vikingo entre los años 873 y 874. 249 esqueletos y cámaras funerarias cuidadosamente dispuestas. Solo 63 son femeninos. La proporción es incorrecta. Las mujeres no simplemente desaparecen, a menos que sean enviadas lejos. Las pruebas de isótopos en los huesos femeninos revelan la verdad. Estas mujeres no eran locales. Venían de Irlanda, Escocia y Gales. Tierras conquistadas, traídas como carga. Las que están en las tumbas fueron las afortunadas. Murieron de enfermedad o parto, causas naturales. Las desafortunadas desaparecieron en la trata de esclavos. El Dublín de la era vikinga no era solo un puesto comercial, era un centro de tráfico humano. Llegaban barcos cada semana con nuevos cautivos. Las mujeres eran clasificadas por edad y condición. Las jóvenes iban a las ciudades nórdicas como reproductoras. Las mayores eran enviadas a los mercados islámicos a través de las rutas fluviales rusas. Las pruebas de madera en los postes del puerto de Dublín muestran reconstrucciones continuas entre 841 y 970. 60 años de crecimiento. El comercio de esclavos estaba en auge. Cada nuevo muelle significaba más espacio, más carga humana. Los almacenes podían contener hasta 200 personas a la vez. Los suelos de piedra muestran desagües, no para la lluvia, sino para los desechos humanos. No eran paradas breves, eran prisiones de largo tiempo. Textos árabes del siglo IX describen caravanas de esclavos vikingos llegando hasta Bagdad. Las mujeres se vendían a precios altos en los mercados orientales. Las mujeres germánicas y celtas de piel clara eran lujos raros. Los vikingos conocían a sus compradores. Los abastecían bien. Si valoras la historia real de los vikingos y de los pueblos nórdicos, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Además, comenta desde qué ciudad nos escuchas. Ahora, volvamos a la historia. La ruta oriental pasaba por Novgorod y Kiev, 1000 millas a lo largo del río Dnieper. Los registros de barcos, grabados en runas, listaban personas como carga junto a pieles y ámbar. 20 mujeres por barco, carga estándar. Pero el peor destino no era la esclavitud. No era el matrimonio forzado. No era el sacrificio ritual. Era lo que les pasaba a las mujeres que se resistían. Año 1114. Las fuerzas irlandesas recuperan Dublín de manos de los nórdicos. Los anales de los 4 maestros describen la liberación, pero no describen lo que encontraron fuera de las murallas, en los terrenos de ejecución. Nuevas excavaciones revelan fosas de castigo, agujeros revestidos de piedra diseñados para una agonía lenta. Los esqueletos muestran lesiones claras, piernas rotas para que escapar fuera imposible, brazos rotos para que el suicidio fuera imposible. Estas mujeres fueron mantenidas con vida mientras morían. Las fosas medían 6 pies de profundidad por 3 de ancho, demasiado estrechas para tumbarse, demasiado poco profundas para estar de pie.
Las víctimas morían de cuclillas durante días, a veces hasta semanas. Las leyes vikingas describen la pena para una esclava que mata o hiría a su amo. Enterramiento vivo, pero no un enterramiento rápido. El hoyo era lo bastante profundo para atrapar, pero lo bastante poco profundo para dejar entrar aire. La víctima moría de sed o de frío, a veces después de semanas. Las excavaciones confirman que esto no era teoría. Pruebas de suelo de las fosas muestran largos tiempos de descomposición. Estas mujeres murieron lentamente, por diseño. El castigo tenía variantes. Algunas fosas se llenaban de piedras afiladas, otras de agua estancada. El objetivo no era solo la muerte, era el dolor público. Otras cautivas miraban, aprendían. Año 1119. El rey noruego Harald Cabellera Bellamosa toma control total. Las guerras civiles terminan, los saqueos vikingos disminuyen, pero la trata de esclavos continúa. La paz no la detuvo, la hizo más grande. Las rutas se volvieron constantes, el suministro se volvió reasegurable. Los comerciantes vikingos podían prometer fechas de entrega de personas como si fueran mercancía. Esto aparece en documentos comerciales bizantinos, contratos estándar para carga humana. El Tratado Ruso-Bizantino de 944 lista los precios de esclavos por tipo. Mujeres jóvenes se vendían alto, mujeres embarazadas se vendían barata, niños menores de 10 años casi sin valor. El mercado estaba organizado. Año 937. La última gran incursión vikinga en Irlanda termina en Brunanburg. 5 reinos se unen y derrotan a los nórdicos. La victoria es enorme. Lo que encuentran en los campamentos vikingos cambia la historia. Corrales portátiles de crianza, marcos de hierro construidos para retener personas durante el viaje, cadenas del tamaño de niños, mercados móviles de esclavos que se movían con el ejército. La guerra no era solo por tierra, era por personas. Los corrales eran modulares, se unían para formar grandes recintos de retención a largo plazo y se separaban para un transporte rápido. El diseño era ordenado, ingenioso y terrible. Cada corral podía contener a 12 adultos o 20 niños. Anillos de hierro fijados en vigas de madera formaban puntos de anclaje para cadenas. Las marcas de desgaste muestran un uso constante. Esto no era crueldad aleatoria, era una industria organizada. Las esposas de los guerreros muertos no eran solo víctimas de guerra, eran el objetivo. Recursos vivos para ser tomados, procesados y repartidos. La economía vikinga se sostenía en el trabajo forzado femenino. Las excavaciones en ciudades vikingas muestran el mismo patrón. Cada gran ciudad tenía lugares de retención. Cada puerto tenía centros de procesamiento. El sistema estaba en todas partes, escondido a simple vista. Año 954. Eric Blood Axe muere en Steinmoor. El último reino vikingo en Inglaterra cae, pero el comercio de esclavos permanece. Los reinos cristianos se adueñan del sistema. No lo terminan, lo rebautizan. Los registros de los monasterios muestran muchas mujeres endeudadas tras las derrotas vikingas. No eran contratos libres, eran esclavitud renombrada. Mujeres que primero habían sido tomadas por vikingos, ahora servían a señores cristianos. Los nombres cambiaron, la realidad no. Año 966. Harald Hardrada muere en Stamford Bridge. La era vikinga termina en Inglaterra. Pero las excavaciones de esa época muestran algo más oscuro. Fosas comunes de mujeres coinciden con derrotas vikingas. Cuando el poder vikingo se quebró, la prueba tuvo que ser ocultada. Los testigos tenían que morir. Y aquí está lo que lo cambia todo. Las excavaciones en Repton hallaron una fosa sellada en 986. 236 cuerpos, todos femeninos. Todas ejecutadas de la misma manera. Pero las pruebas muestran que no eran cautivas, eran mujeres nórdicas. La fecha coincide con la caída del poder vikingo en Inglaterra. Los ejércitos ingleses estaban ganando, las ciudades nórdicas estaban cayendo. Estas mujeres no eran enemigas, eran esposas e hijas vikingas, asesinadas para que no fueran capturadas. Los métodos fueron los mismos usados con esclavos: golpes en la cabeza, estrangulamiento, veneno. Los vikingos usaron su propia crueldad contra sus propias familias. Sabían lo que significaba ser capturada. Las pruebas del suelo muestran que los asesinatos duraron días. No fue pánico, fue planificado. Padres matando a sus hijas, esposos matando a sus esposas, para librarlas de los mismos horrores que ellos habían hecho a otros. Las crónicas no dicen nada.
Las sagas guardan silencio, pero los huesos no mienten. Cuando llegó la derrota, los vikingos mataron a sus propias mujeres antes de dejarlas enfrentar el destino que conocían demasiado bien. La fosa de Repton contenía un detalle más, una inscripción rúnica en un cráneo. 3 palabras en nórdico antiguo. Estoy mejor así. Alguien se tomó el tiempo, durante una matanza, de tallar una excusa. Incluso en el asesinato, querían tener razón. El cráneo pertenecía a una niña de 12 a 14 años, nacida en Noruega, llevada a Inglaterra de niña, asesinada por su propio pueblo para evitar su captura. La inscripción fue hecha después de su muerte. Alguien quiso que ella entendiera. Pero la violencia sexual vikinga no eran solo saqueos, era ley. Los códigos gragas de Islandia daban reglas exactas. El captor debía reclamar a la mujer en público, con 3 testigos. La negativa de la mujer no importaba. Si ella se quitaba la vida, el captor podía exigir plata a su familia. El suicidio era considerado un robo de propiedad. La multa era de 40 marcos de plata, más de lo que un hombre ganaba en un año. Año 978. Ethelred se convierte en rey de Inglaterra. Su primer decreto habla del comercio de esclavos vikingos, no para detenerlo, sino para gravarlo con impuestos. Los registros de Londres muestran aranceles sobre la carga humana, 5 piezas de plata por mujer, 2 por niño. Los ingleses no se escandalizaron por las prácticas vikingas, querían las ganancias vikingas. Los naufragios a lo largo del Mar Norte prueban la magnitud. Las bodegas estaban construidas para personas, ventilaciones de aire para respirar, depósitos de agua para semanas en el mar. No improvisado, diseñado con propósito. El barco más grande encontrado podía transportar a 80 personas encadenadas. La madera data de 912. Las marcas de fuego muestran que se hundió en llamas. 80 mujeres murieron encadenadas bajo cubierta. Pero algunas mujeres se resistieron. Año 923. Una mujer llamada Gunhild aparece en los registros francos, una cautiva nórdica liberada. Lideró incursiones contra campos vikingos. Conocía sus trucos, sus puntos débiles, sus miedos. La guerra de Gunhild duró 7 años. Los registros dicen que destruyó 12 campos vikingos y liberó a más de 300 cautivas. Copió los métodos vikingos, incursiones sorpresa, sin prisioneros, sin piedad. Su última incursión golpeó el mercado de esclavos en Rouen. Los informes dicen que todos los comerciantes vikingos ahí fueron asesinados, 47 hombres. El método fue el mismo cada vez, primero castración, luego desangrarlos hasta morir. Gunhild desaparece de los registros después de 930, pero capas de asa en sitios vikingos a lo largo del Sena coinciden con su tiempo. Alguien estaba cazando vikingos, alguien que sabía cómo herirlos. La práctica de tomar mujeres se extendió fuera de Escandinavia. Escritores normandos del siglo XI señalan las mismas costumbres en Inglaterra. A los caballeros de Guillermo se les entregaban tierras. Las concesiones listaban toda la propiedad, incluidas las mujeres. El Domesday Book lo registra claramente. Las entradas de las mansiones enumeran ganado, grano y dependientes femeninas en las mismas líneas. Las listas de propiedad trataban a las mujeres como herramientas de granja, valiosas pero reemplazables. Las excavaciones en castillos normandos muestran la estructura que esto necesitaba. Los patios de los castillos tenían celdas construidas solo para mujeres. Muros de piedra, puertas de hierro, sin ventanas. Algunas contenían hasta 30 personas al mismo tiempo. Las pruebas de huesos en la basura de los castillos muestran muertes infantiles cercanas al 100%. Los hijos de uniones forzadas no vivían mucho. No era negligencia, era política. Los niños de sangre mezclada eran prueba de violación, pruebas que se volvían riesgo. Año 1066. Harold Godwinson muere en Hastings. Inglaterra cae ante los normandos. Pero la conquista normanda copió exactamente las costumbres vikingas. Mujeres sajonas capturadas, forzadas a casarse con caballeros normandos. Trucos legales que convertían la violación en matrimonio. Los escritores de la época decían que era civilizar la sangre sajona.
Hoy lo llamaríamos limpieza étnica mediante violencia sexual. Los métodos eran los mismos que en la práctica vikinga, solo la excusa era diferente. Los papeles matrimoniales de ese tiempo muestran el lado económico. Las herederas sajonas eran muy valoradas por los normandos, no por amor, sino por derechos de tierras. La violación se convirtió en herramienta para transferir propiedad. La elección de la mujer no importaba. Los registros eclesiásticos muestran la resistencia. Mujeres sajonas que elegían la muerte antes que el matrimonio. Los conventos crecieron 3 veces más después de Hastings. Los suicidios aumentaron entre las mujeres nobles. La Iglesia lo llamó martirio, el Estado lo llamó destrucción de propiedad. Pero la peor prueba viene del ADN moderno. Los estudios en tumbas medievales muestran mezclas que coinciden con campañas de violación. El ADN celta y sajón aparece en Escandinavia desde el siglo IX. El rastro genético sigue las rutas de esclavos. Esto no fue intercambio cultural, no fue migración, fue reproducción masiva usando mujeres capturadas. El ADN lo prueba. Violencia sexual sistemática durante 3 siglos. Los islandeses modernos tienen un 60% de ascendencia femenina celta. Los noruegos tienen un 40% de ascendencia femenina de las Islas Británicas. Estas cifras significan miles de mujeres tomadas, miles de nacimientos forzados, miles de niños que nunca conocieron el nombre de sus madres. La escala fue enorme, los métodos exactos. Los registros fueron destruidos, pero algunos sobrevivieron. Las excavaciones en Jorvik hallaron un edificio oculto, fechado en 876. Tenía 64 pequeñas celdas. Cada celda tenía cadenas fijadas a los muros de piedra. No era una cárcel, era un centro de cría. Las pruebas del suelo muestran que fue usado durante 40 años. Los fragmentos de huesos muestran que pasaron cientos de mujeres, todas con señales de embarazos repetidos, todas asesinadas cuando ya no podían dar a luz. El edificio estaba en el centro de la ciudad de York. Todos lo sabían. La iglesia guardaba registros de los niños. 732 nacimientos. Solo 12 vivieron más de 5 años. Los registros los listaban como expósitos, vendidos como sirvientes. El dinero construyó iglesias. La obra de Dios pagada con violaciones sistemáticas. Las cuentas de la Catedral de York muestran pagos regulares a los operadores. No sobornos, no regalos. Pagos contractuales por servicios. La iglesia no solo estaba involucrada, era socia comercial. Este sistema se repitió en tierras vikingas. Cada gran ciudad tenía tales centros, cada iglesia guardaba tales registros, cada gobernante obtenía ganancias. La red estaba completa. El dinero era enorme, el sufrimiento indescriptible. Pero la prueba más oscura viene de nuevas pruebas de suelo en Repton. La tumba de mujeres nórdicas contenía más que víctimas de ejecución. Las capas inferiores muestran entierros a lo largo de 50 años. No una masacre, muchas. Año tras año, mujeres vikingas eran asesinadas para ocultar la verdad. Los análisis de huesos muestran envenenamiento con mercurio. No un veneno rápido, un veneno lento que primero causaba locura. Las mujeres morían dementes, incapaces de hablar con claridad de lo que habían visto. Incluso las vikingas que sobrevivían no podían testificar. Sus voces no valían nada en la ley. La forma perfecta de silenciarlas. El sitio de Repton aún aporta pruebas. Las excavaciones hallaron un edificio oculto, fechado en 876. Tenía 64 pequeñas celdas. Cada celda tenía cadenas fijadas a los muros de piedra. No era una cárcel, era un centro de cría. Las pruebas del suelo muestran que fue usado durante 40 años. Los fragmentos de huesos muestran que pasaron cientos de mujeres. Todas con señales de embarazos repetidos. Todas asesinadas cuando ya no podían dar a luz. El edificio estaba en el centro de la ciudad de York. Todos lo sabían. La iglesia guardaba registros de los niños.
732 nacimientos. Solo 12 vivieron más de 5 años. Los registros los listaban como expósitos, vendidos como sirvientes. El dinero construyó iglesias. La obra de Dios pagada con violaciones sistemáticas. Las cuentas de la Catedral de York muestran pagos regulares a los operadores. No sobornos, no regalos. Pagos contractuales por servicios. La iglesia no solo estaba involucrada, era socia comercial. Este sistema se repitió en tierras vikingas. Cada gran ciudad tenía tales centros. Cada iglesia guardaba tales registros. Cada gobernante obtenía ganancias. La red estaba completa. El dinero era enorme. El sufrimiento, indescriptible. Pero la prueba más oscura viene de nuevas pruebas de suelo en Repton. La tumba de mujeres nórdicas contenía más que víctimas de ejecución. Las capas inferiores muestran entierros a lo largo de 50 años. No una masacre, muchas. Año tras año mujeres vikingas eran asesinadas para ocultar la verdad. Los análisis de huesos muestran envenenamiento con mercurio. No un veneno rápido, un veneno lento que primero causaba locura. Las mujeres morían dementes, incapaces de hablar con claridad de lo que habían visto. Incluso las vikingas que sobrevivían no podían testificar. Sus voces no valían nada en la ley. La forma perfecta de silenciarlas. El sitio de Repton aún aporta pruebas. Las excavaciones hallaron restos de niños junto a mujeres. Madres e hijos asesinados juntos. Familias borradas para que ninguna historia sobreviviera. Las pruebas muestran que no eran muertes al azar. Las víctimas fueron escogidas. Mujeres que hablaban muchas lenguas. Mujeres que dirigían campamentos de esclavos. Mujeres que sabían demasiado. Fueron eliminadas. Incluso en la vikinga las mujeres no tenían elección, ni voz, ni escape. La tumba de Repton contenía una última señal, una inscripción rúnica en un cráneo. 3 palabras en nórdico antiguo. Mejor así. Alguien se tomó el tiempo, durante la matanza, de tallar una excusa. Incluso en el asesinato querían tener razón. Sabían exactamente lo que esperaba a las esposas capturadas,